revisando esto y nos dimos cuenta que dentro del contenido de la consulta nosotros ya lo habíamos tratado en el artículo sobre el proceso de consulta. Por lo tanto, eliminábamos nosotros ese articulado y colocábamos uno de deber de información del Estado. De acuerdo, pero eso es parte de una decisión que ustedes tomaron. Sí. Entonces tiene que quedar en la tabla, esa es la pregunta de la relatora. Sí, Si tomaron una decisión, debiera quedar en la tabla. Sí. Entonces, la petición Deber es que de información del Estado. que la puedan redactar. Gracias, señorita relatora. Muy amable. Charto May. El articulado es el siguiente. El Estado y sus distintos órganos responsables tienen el deber permanente de informar a los pueblos interesados antes, durante y después del proceso de consulta acordado con los pueblos susceptibles de ser afectados. ¿Eso? Sí, y un comentario aparte, si me lo permite, con respecto a esto. Creo que recién estábamos hablando justamente de las responsabilidades de los ministerios, de los órganos que emiten, digamos, la iniciativa, desde donde proviene, digamos, la instancia a consultar. Y también estaba reflejado en una de las fases de la consulta con el tema, más que nada acentúa el deber del Estado con respecto a la entrega de información. Matías tiene la palabra, sí. Perdón, es que me queda una duda. ¿Qué cosas tienen que informar? Porque dice, tienen que informar, pero ¿de qué? Porque ya en el proceso de consulta hablamos de que tiene que haber difusión, pero ahora, ¿qué cosa? Porque dice algo, hay que informar algo, pero no sé qué cosa. Aquí Cecilia. está puesto, si lo lee un poco más abajo, dice el deber permanente de informar a los pueblos antes, durante y después del proceso de consulta. Está informar el proceso, obviamente, es la información, o sea, mantener en la información vigente, latente, como le decía, nosotros estamos poniendo énfasis en el tema de la información con esto, nada más. El proceso de consulta. Eso es lo que estamos tratando de relevar. No sé si queda un poco... la redacción no ayuda, pero en el fondo y la forma es que durante, antes y después del proceso el Estado debería tener esa responsabilidad de difundir todo el proceso. Por eso está en el proceso. Entonces, claro, no entiendo por qué si ustedes hacen referencia a que el contenido está en el proceso, pero también la difusión está en el proceso. Entonces, me parece como ilógico, como si hacemos referencia a que el contenido está en el proceso y también en el proceso está la difusión. Entonces, ¿por qué agregar otra cosa de difusión? Si, oye, hace mucho frío, yo encuentro, ¿no? Sí. Hay mala fe ahí. Son los peñis de Punta Arena que bajan. Los peñis de Punta Arena. Que bajan. Es un complot hacia la mesa de consenso. Pero a mí me da la impresión que en el fondo nos estamos contradiciendo, porque en el proceso de consulta habla de difusión, de comunicación, antes del proceso, durante el proceso, entonces estamos contradiciéndonos acá, me parece. Bueno. Muy bien, vamos a ordenar entonces la participación. Después Iván. Ley del Ministerio de Economía. Sí, yo concuerdo con Matías, porque el pueblo indígena, los pueblos indígenas son parte de la consulta, o sea, estamos haciendo todo el proceso con ustedes. Por lo tanto, como que no tiene mucho sentido mantenerlos informados si este es un proceso en que ustedes están integrados, van a estar al tanto de todas las etapas y todos los procedimientos. Por lo tanto, no le vemos mucho sentido a este artículo. Gracias, Iván, y después Wilfredo. Sí, Iván Chauque, la Fuerza Expresa. 2 puntos. Uno, respecto al deber de información, yo estoy de acuerdo con Cecilia, parcialmente. Resulta que es posible cumplir con ese deber antes del proceso, si la información es sobre el proceso, es antes y durante. Porque una vez terminado el proceso no hay nada más que informar. Si ya terminó,
no podríamos informar nada más del proceso. Entonces yo creo que esa etapa está de más. Es una observación. Y dos, yo creo que sería bueno en la discusión anterior del artículo anterior, yo creo que entendí que había un consenso, que era el corazón del enunciado, respecto al organismo que dictaba la medida era el responsable de hacer la consulta. Ese es un consenso. Yo creo que tanto el gobierno como los representantes de los pueblos indígenas están de acuerdo. Y quizás sería bueno anotarlo en la columna. Ajá, sí. Pero donde no hay acuerdo en la frase esa, y bueno, eso debería ir en la columna de discusión. Pero el otro debería ir en la columna de consenso. Muy bien, una observación de orden entonces para la relatoría, que en el artículo anterior marcar la parte consensuada y también distinguir aquello donde no hay acuerdo. Sí. ¿Quién va? ¿Quién va? Disculpa. Sí. Ese es el consenso. Ese es el consenso. Sí. El consenso que yo El artículo anterior. es que el artículo anterior es que hay un consenso que el órgano responsable de la medida es el responsable de hacer la consulta. Eso es el corazón, lo que usted dijo, estamos de acuerdo en el corazón. Anterior. Estamos hablando del... Hubo un salto, Sí. un salto hacia atrás, ¿cierto? Tienen que considerar ustedes que hay una persona que está redactando, entonces. Sí, ahí la verdad que tuvimos quizás unos temas en la metodología, la verdad que no anotamos los consensos en los artículos anteriores que tratamos en la mañana. Bueno, podemos verlo quizás. Están también grabados. mañana. Está grabado. ¿En qué están ahora? Están en el artículo anterior, habían quedado de acuerdo que había una parte consensuada y eso tiene que quedar acá en la columna de consenso y lo que no está consensuado tiene que quedar en la columna, ¿no es cierto?, de discusiones o observaciones. Esa es la metodología que tenemos, ¿no? Perdón, eso es lo que estamos de acuerdo. Me gustaría Claro. que también quedase en lo que no estamos de acuerdo. También, claro. Ya. Son- Exacto. Esas son las... Ese es el formato, acuérdense. ¿Lo alcanzamos a revisar? Sí. Y lo otro nomás son cosas que quizás nosotros creemos que no es necesario explicarlas ahí, ¿no? Sí. Por favor. Sí, yo propongo en ese sentido que en la cual todavía no se llega a consenso, o si se llegó en el punto anterior, digamos, hay una parte que se llegó a consenso, pero la parte que no está en discusión, digamos, nosotros estaríamos, de acuerdo a lo conversado, sería que mañana nosotros estaríamos dando una fundamentación específica a lo que ustedes hacían hincapié, digamos. Exactamente. Ajá. ¿Sí? Pero lo que no me quedó claro, perdón, porque me preguntó el dirigente, era, ¿ustedes querían unas especificaciones de cuáles eran los estándares internacionales aplicados? Se habló de un articulado aparte, donde pusiéramos todos los estándares tratados y todo eso, el nombre, claro, los nombráramos. No, a ver. Fue A una ver, propuesta de gobierno en Escu- realidad. Era una inquietud de la mesa gobierno, escuchemos Sí, yo prefiero de yo que Sí, pueda volver yo- a... sí. Iván había planteado la inquietud, por favor, que sea muy explícita, muy clara. Sí. La observación del gobierno consistía en la referencia que se hacen a los estándares internacionales, toda vez que siempre hay un grado de imprecisión respecto de a qué nos referimos cuando señalamos estándares internacionales, que nosotros entendíamos que este reglamento era la instancia para concretar esos estándares internacionales y dejarlo en el articulado, principio de buena fe, consulta previa, etcétera.
Si hay algún otro estándar internacional que no está contemplado en el articulado de este reglamento, nosotros propusimos que lo agregáramos. Si falta algún principio, algún estándar. Eso fue lo que... Sí. Pero no queremos dejar una referencia a estándares internacionales como un concepto abstracto, sin concretar, porque este es el reglamento, esta es la herramienta para concretar ese concepto. ¿Ya? Entonces, si falta alguno, lo agregamos en principio, no sé dónde corresponderá. Había una Cecilia. propuesta de don Iván, de hecho lo mencionó, dijo que inclusive podríamos hacer un articulado donde se especificaran todos esos estándares y tratados y todo eso. Son propuestas, claro, son propuestas. Matías. Yo creo que es importante aclarar ese tema. Una cosa, estamos hablando de los estándares internacionales que entendemos, buena fe, ¿cierto? No estamos hablando, porque ya lo dijimos y lo dijo Iván hace un rato atrás, ya zanjamos el tema y tenemos diferencias respecto de los tratados, las declaraciones, ya dijimos ese tema. Entonces aquí no estamos hablando de un artículo que diga qué tratados y qué tratados no. Estamos hablando de los estándares. Buena fe, si falta algún artículo, algún estándar internacional que no sea ni buena fe, ni carácter previo, ni instituciones representativas, ni procedimiento apropiado, que son los que dice el Convenio 169, bueno, agreguémoslo, pero que en el fondo, ¿qué es lo que entienden por estándar internacional? ¿Cuál otro falta? ¿Cuál falta? Aparte de buena fe, de carácter previo, de instituciones representativas, de procedimiento apropiado, ¿cuál falta? Eso. Muy bien. Cecilia, sí. Pedir permiso a la mesa para hacer uso del derecho que habíamos pronunciado de darle la palabra al abogado. La mesa tiene que decidir. Bueno, votemos los pueblos indígenas si estamos de acuerdo. Espera, todavía escucho. Claro, pregúntenle a sus peñis, la mía. Bueno, la pregunta sobre estándares internacionales nos parece interesante y evidentemente no se refiere a las normas. Estamos hablando de las normas que son los tratados, todo eso. No estamos hablando de eso ni vamos a hacer un listado de normas de derechos humanos, porque esos son todos aquellos que están vigentes y están en distintos instrumentos repartidos y no hace falta, no hay una lista exhaustiva incluso que uno puede hacer tal vez. Pero sí los estándares, hay estándares interesantes que son, por ejemplo, las directivas, algunas directivas operacionales, ¿no es cierto?, que emanan de las Naciones Unidas sobre protección del medio ambiente. Ya está la COAECON, creo que es de 2004, sobre impacto cultural. ¿Ya? Hay directivas operacionales que emanan de los organismos de los cuales Chile es parte, organismos internacionales como el Banco Mundial, están las directivas operacionales 4.01, y así hay varias directivas internacionales que emanan de organismos de los cuales es parte Chile, que podrían ser interesantes. La OECD, entre ellos, que ahí tiene una... Y bueno, esto a título, en todo caso no puede ser taxativo, no va a ser exhaustivo, pero a modo indicativo, claro que es útil incorporar estos estándares vigentes. Hay otros estándares que son del mundo civil privado, como los ISO 20000, ¿no es cierto?, sobre derechos sociales, qué sé yo, pero eso no corresponde. Estos serían tal vez los estándares internacionales, entre ellos los que emanan de los organismos internacionales de los cuales participa Chile. Eso nada más, disculpen. Por acá tenían, Iván, perdón, acá había pedido la palabra antes. Eric, ¿no? No, José Manuel, de minería. Bueno, yo creo que trataría de enfocar esto en lo que estamos, que es básicamente reglamentar el convenio 169, específicamente los artículos 6 y 7. Y bajo ese contexto trataría de incorporar solo aquellos estándares que están establecidos en el convenio o aquellos que define la OIT para efectos de la aplicación del convenio. Eso. Muy bien. Hay una acotación ahí. Ahora Iván. Wilfredo. Sí, yo quisiera... Wilfredo era primero, Iván, disculpa. En función de lo que dijo el asesor de minería, entonces, ¿qué pasa con las recomendaciones que hace el relator James Anaya? ¿Y qué pasa entonces cuando el Estado de Chile envía un documento al relator para que se pronuncie respecto al procedimiento que está planteando? Entonces, si nos vamos a abocar solamente a ciertas cosas que a ustedes les parece conveniente, entonces no creo que... No está en la discusión eso, entonces yo creo que el relator también de alguna manera señala claramente y recomienda al Estado cómo debe ser ese procedimiento, no solo en lo que establece el convenio, sino también en lo que es la Declaración de Naciones Unidas y otros pactos que el asesor ha nombrado. Entonces, estamos hablando de derechos humanos, y en particular derechos humanos de los pueblos indígenas.